Hola amigos, buenas tardes en este jueves 19 de junio de 2025. Taller 185, sentido del deber, más 3 minutos que tenemos que dar del taller anterior, que nos quedamos cortados justo en el minuto 19 del reloj, pero era minuto 17, porque yo siempre empiezo 2 minutos antes. O sea que del 17 al 20 nos quedan 3 minutos. Voy a saludar a Carmen Martín, que nos dice buenas tardes a Fernando y a todos, y con alegría de estar reunidos. Estamos 10 y también Juan Gómez nos ha dicho buenas tardes, hoy maratón de evolución. He visto los 3 últimos vídeos que tenía atrasados y con este 4. Hoy ya tengo hechos los deberes. Juan Gómez nos dice, ojalá fuera tan fácil los deberes, pero siempre es un placer escuchar a Fernando. Gracias, gracias. Hernán Torres, buenas tardes, Fernando. Saludos a todos, amigos buscadores. Elena Álvarez, hola a todos, compañeros y Fernando. Suga, hola, Fernando y amigos que progresan. Buenas tardes, noches a todos. Saludos. Bien, falta un minuto. Hemos de precisar y quizás repetir o reiterar alguna idea de las que digamos hoy, a lo mejor dentro de 3 talleres, porque interesa mucho que entendamos bien el camino que hemos seguido. Para 2 cosas, para estar bien satisfechos de todo lo que hemos alcanzado en nuestras vidas y para saber lo que podemos pedir a nuestros seres cercanos y también saber cómo debemos aguantar, disimular, desprendernos de comportamientos adversos de personas lejanas. Conocer a los cercanos para no pedir más de lo que pueden dar y también conocer a los lejanos y conocernos a nosotros mismos y comprender el gran trabajo que hemos hecho. Porque para llegar a ser buscadores, lo vais a ver, y si no lo sabéis, que lo sabéis, pero vamos a verlo con detalle, ha habido un trabajo ímprobo a través de muchas vidas. Bien, pues vamos a ver hoy ya, nos dice Claudia Barba, buenas tardes a todos los compañeros del camino, y Paco Navas, buenas tardes Fernando y todos. Angélica, buenas tardes, profesor Fernando. Bien, pues decíamos el día pasado que en la antigüedad la primera célula era la familia. Una pareja, los hijos, crecen, forman sus parejas y se forma un clan. Un clan es una familia que ha crecido y que tiene varias generaciones. Algunos ya han muerto, pero forman parte de una misma pareja originaria y viven juntos y forman un clan. Como era importante ser muchos para poderse defender mejor y hacer por la vida, se juntaron un par de clanes y formaron una pequeña tribu a la que se fue agregando nuevos clanes porque la cantidad era muy importante. Y esos clanes formaron ya pues, una tribu. Y de la unión de varias tribus se forma una aldea en la que viven pues a lo mejor 300 o 400 personas. Bien, pues eso es el caldo de cultivo donde va a darse la evolución de estas personas. Y vamos a seguir poco a poco viendo, y hemos visto ya el libre albedrío, que es el criterio propio. Y las personas que tienen libre albedrío han decidido no maltratar a sus cercanos, porque han comprendido que eso no se debe hacer. Dice poco, dice mal de la persona que lo hace. Y han decidido actuar por ellos mismos. No seguir el ejemplo de los que dan mal ejemplo, sino actuar por ellos mismos. Bien, ese es el primer paso, la primera meta volante.
el primer logro. Hoy vamos a ver el segundo. Y el segundo es que esas personas que estaban en una tribu o en un clan, ya decide por él. Pero decide por él ¿con qué criterios? Ya sabe que abusar del débil sería retroceder al maltrato que él ya no le parece bien, ha superado. Entonces, reflexionan y esa reflexión da paso al sentido del deber, a la conciencia o a la convicción de que el convivir con otros pues obliga a respetarles, incluso a ayudarles. Si uno dice una cosa, cumplir esa palabra dada. Y la convivencia en casa, en la familia, obliga a ayudar, a colaborar con los padres en hacer los deberes, las tareas, la obligación que tenga que hacer en ese clan. A respetar a los mayores, porque aunque uno tenga más fuerza que su abuelo, pues el abuelo sabe más, porque ha vivido más. Y por tanto hay que respetarlo y tener consideración con él. Y que también conviene al clan que esté en buena relación con otros clanes que puedan estar en la aldea para ganarse el aprecio, el respeto y el prestigio que pueda venir en un momento dado en ayuda de la familia de la que uno pertenece. Es decir, que hay unos deberes que por el mero hecho de vivir en una comunidad más o menos grande, las personas con sentido del deber comprenden que deben seguir. Y entonces, con el lenguaje que tengan, con la riqueza del lenguaje que tengan, se comunican y se manifiestan esas ideas y empiezan los que se asemejan se juntan, a más confianza, mejor trato con las personas que son como ellos, porque también habrá en ese clan personas que sean maltratadores, indudablemente. De forma que ya empieza a distinguirse tres grupos de personas. Las personas con sentido del deber, que son una minoría, quizás en un clan puedan ser el 10 o el 20%. Las personas que tienen libre albedrío, pero que no han avanzado más, simplemente no maltratan, pero son neutros de cara a los demás. No practican la ayuda. No respetan, a lo mejor, a sus mayores. Y se ganan menos aprecio por parte de los que sí lo hacen. Y los maltratadores, los que todavía no han superado ninguna meta volante, ya sea pegando o ya sea maltratando de palabra y con gestos. Los con sentido del deber, pues tienen una guía básica, saben lo que es lo correcto, lo que une, y tienen unión entre ellos, ya sea con la familia o ya sea con otras familias de ese clan o de esa tribu. Y en esta situación, la familia es el lazo más sagrado. Los miembros de una familia en la antigüedad estaban tremendamente unidos porque tenían muchas circunstancias adversas, muchas. La tranquilidad que tenemos nosotros hoy en día, en el mundo moderno, no da una idea de el riesgo continuo y el peligro continuo que corrían nuestros antepasados hace 2 millones de años. Por eso la unión era muy grande. Y cuando ya hay un cierto porcentaje de personas con sentido del deber, en esas familias, en ese entorno, en esas familias, pues ya se crea el hogar formativo. Nace el hogar en el que a los pequeños que vienen, a los hijos que vienen, se les inculca lo mismo, que deben respetar, que deben
apoyar, que deben ayudar, que deben cumplir la palabra dada y no engañar. No todos los que llegan hijos van a cumplir las normas que les inculcan sus padres. Esto dará resultado con algunos, pero no con todos los hijos. De manera que esto nos va a decir también a nosotros que no vamos a tener éxito con todos los hijos. Algunos no tendrán sentido del deber y quizás alguno maltrate a sus hermanos más pequeños. De forma que en aquel entonces se tenían muchos hijos porque había una gran mortandad. Ya hablaremos en un taller futuro de mortandades. Y porque el ser muchos era una defensa ante el exterior, que era agresivo. Esto en el pasado. Hoy han cambiado las cosas, vivimos en otro mundo distinto y el sentido del deber empieza para el pequeño que nace en nuestro hogar, en nuestros hijos, empieza por no abusar de sus hermanos más pequeños. Cuando tenga 4 años, no maltratar y no hacer rabiar al que tiene 2. Y más adelante, cuando ya empieza el colegio y ya tiene que estudiar cosas de cierta dificultad, a los 13 o 14 años, pues está en cumplir con su deber de estudiar. Tanto por aprovechar el trabajo de los padres que tienen que pagar con horas de trabajo la manutención de ese hijo, como por abrirse camino en la vida y tener una forma de ganarse la vida, tal y como está organizada la vida hoy en día en las ciudades y en toda la sociedad. De forma que por esos dos motivos es obligado a estudiar y formarse. Pero no todos los hijos lo hacen. Habrá alguno, amigo buscador, que esto escuchas, que veas con desagrado por tu parte, con preocupación, que hace rabiar gratuitamente a sus hermanos pequeños y que ese mismo luego no estudia y hace el tonto en clase. Bueno, pues te servirá para darte cuenta de que a lo mejor no tiene aprobada la primera meta volante de dejar de maltratar y a lo mejor no tiene aprobada la segunda meta volante, que es el libre albedrío, o la tercera, el sentido del deber. Bueno, pues ya lo sabes y ya puedes actuar. Actuar buscando mejora, pero no obligándote a conseguir que deje de hacer esas cosas. Previsiblemente no lo vas a conseguir y vas a tener que convivir con un hijo que está atrasadillo en tema de evolución. Esto hoy. Antiguamente, cuando la vida era completamente dependiendo de la comida, de la caza, o incluso más tarde de la agricultura, pues los pequeños, los jóvenes, tenían que ayudar pues, en la huerta, con el rebaño, haciendo de recadista para otros y cumplir sus obligaciones en la familia. Respetar a las chicas, respetar en el sentido de no burlarse de ellas, no tirarles piedras, en ese sentido digo respetar. Lo que la sociedad pide de ti, que es obedecer a los padres, respetarlas y respetarlos. La convivencia en esas aldeas primitivas imponía reglas. Y el sentido del deber es la manera más elevada de responder a esa obligación de convivencia en aquella lejana época, cuando todavía no había una noción clara de ética. Era el sentido del deber.
que es un nivel más bajo, menos exigente. Sería como las reglas y las capacidades superiores. Ahora, el sentido del deber son las reglas, lo más elemental. No cometer errores. No hablemos todavía de conseguir comportamientos notables, simplemente no cometer errores. Ese era el sentido del deber. Ya había, surgió cuando en las ciudades, incluso en lo que llamamos imperios, la reunión de muchas ciudades bajo la misma cabeza, códigos de comportamiento, y uno que se conoce es el código de Hammurabi, el del ojo por ojo y diente por diente, que se aplicó y que era duro para nuestra mentalidad de hoy, aunque no se aplicaba igual a todos los miembros de la ciudad, del imperio. El que tenía más poder podía recibir un trato más benévolo del emperador. Pero se trataba de siempre la fidelidad a la familia. Devolver a la familia, el sentido del deber era devolver a la familia lo mucho recibido de ella y ampliar el círculo de personas que debieran algo a la familia para que pudieran ayudarle cuando hubiera necesidad. De cara al futuro, viniendo hacia nosotros, esa exigencia irá aumentando. Pero esa mejora, esa ampliación del sentido del deber será muy lento. Muy lento porque son pocos, son minoría los que tienen sentido del deber y porque la voluntad, la fuerza de voluntad, el motor, la esencia en todos, en todo el clan, está muy poco desarrollado todavía. Sigue habiendo quizás una mayoría clara que no respeta ninguna regla y hay que defenderse de esas posturas adversas y un poco todavía animales. Aumenta la cantidad de humanos que van pasándose al sentido del deber y al libre albedrío, pero aumenta muy lentamente. Aumenta cuando lo vemos nosotros, pero los que estaban viviendo allá con toda seguridad no lo veían, porque se mantenían los que se portaban con sentido del deber y se mantenían los mismos que actuaban como maltratadores físicos o psicológicos. De forma que se ha crecido muy poco. Hoy he mirado a ver cuántas personas había en el planeta hace medio millón de años, 1 millón de años. Y lo que he visto es que dice del orden de 125.000 humanos. Claro, 125.000 repartidos por todos los continentes, por África, Asia y Europa, que era lo que estaba unido, porque América y Oceanía, pues el paso a esos continentes no se sabe muy bien cuándo fue, no hay certeza absoluta y habría que repartirlo en 3 continentes, 40.000 humanos en cada continente. Eso hace que los grupos casi vivan aislados. Los clanes difícilmente estaban en contacto con otro clan, porque 40.000 estaban repartidos en todo un continente. No en una nación, no, en un continente. Y entonces
Pero el objetivo era la subsistencia, poder subsistir y que los cazadores de nuestro clan cazaran animales para que nos trajeran la comida y pudiéramos aguantar otra semana más. Y al cabo de esa semana, cuando se agotaban las provisiones, había que salir de caza y confiar en que en 2 o 3 días volvieran con caza para poder aguantar otra semana. Y así sucesivamente. De forma que la única preocupación de aquellos humanos era subsistir, no morir de hambre. Ya se habían buscado un cobijo para no morir de frío. Ahora tenían que no morir de hambre. Tenemos que hacernos la idea de cómo eran las condiciones externas para entender que en esas condiciones los humanos fueron progresando y fueron, por de pronto ya, consiguiendo el sentido del deber. Vamos a dedicar un taller exclusivo a, dejándonos de niveles y de metas volantes, acercarnos a cómo era la vida en aquel entonces, hace medio millón de años, para que entendáis el mérito que tiene haber superado esas metas volantes y llegar a la ética y llegar al sentido de trascendencia y llegar a la mayor exigencia, que es algo que habéis hecho todos vosotros. Pero es bueno que sepamos cómo lo hicimos, en qué condiciones vivíamos, para que nadie que sea buscador tenga baja autoestima. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Pero eso será dentro de 1 o 2 talleres. Y esto es, el día de hoy da para esto. Así que voy a leer lo que han dejado, mensajes que han dejado Paco Navas, que nos dice: buenas tardes, Fernando, y a todos. Angélica: buenas tardes, profesor Fernando, y a todos. Gris Díaz: hola, estimado profesor y amigos buscadores. Saludos cordiales. Y Sandra Robert: buenas tardes, queridos amigos desde Zaragoza. Estamos 25, así que ya que yo me callo, supongo que habrá preguntas o dudas, ya sea sobre lo que hoy hemos dicho o sobre lo que el día pasado dijimos, porque desgraciadamente, bueno, decir que cuando yo he visto el vídeo, después de acabado y después de cortar ya, cuando he visto el vídeo, pues lo que ocurrió es que en el minuto 17 del taller, 19 desde el principio, de pronto la imagen se puso la pantalla negra. La imagen dejó de funcionar, dejó de haber imagen. Hablamos, pero desgraciadamente yo siempre cojo el chat, lo selecciono y lo guardo. Pues lo seleccioné, pero no guardo. Es decir, la comunicación entre este ordenador y YouTube estaba cortada. Y por tanto, ya no pude ni siquiera coger el chat para tener todas vuestras preguntas. De forma que las preguntas que hicisteis el día pasado, yo no las tengo. Que lo sepáis. Bueno, en 180 veces que pase una vez, pues tampoco es para quejarse. La tecnología a veces falla. Hernán Torres nos dice: Fernando, mencionaste que los hijos deben obedecer a los padres. ¿Qué debe hacer un hijo si éste ve que su padre es un maltratador? Bueno, yo decía eso, Hernán, referido a los padres que tienen sentido del deber y que son un hogar formativo, como he dicho en algún momento de esta mañana, de esta tarde. Es decir, que se obedece al padre, que toda la casa comprende que hay que obedecer porque da indicaciones, órdenes correctas, acertadas. ¿Qué pasa cuando el padre no es
evolucionado y da órdenes muy discutibles. Bueno, pues lo que sucede es que los hijos se dan cuenta y procuran evadirse, incumplir lo que les dice el padre, pero sin que el padre se dé cuenta. Es decir, un padre que actúa correctamente, y esto ya hablamos de hoy, no de hace 500.000 años, hablamos de hoy, un padre que es de los niveles 1 o 2, o incluso 3A, y quizás 3B, no va a dar órdenes correctas, acertadas. Va a maltratar a los hijos y va a estar siempre de mal humor. Y va a dar órdenes equivocadas. Pero el hijo tiene que cumplirlas porque el padre tiene más fuerza. Entonces, lo que sucede es que se va produciendo una separación interior, emocional, entre el padre y todos los demás, la pareja y los hijos. Y entonces al padre se le obedece de manera formal. Es decir, no se le lleva la contraria. Cuando uno tiene 13, 14, 11, 10, 9, 8 años. Pero cuando ya el hijo tiene 15 o 16, entonces le empieza a discutir al padre. Verbalmente, pero le empieza a llevar la contraria. Y el padre le grita. Y el hijo se defiende como puede. Es decir, que la obligación de obedecer a los padres es corre paralela al buen sentido del padre, a su evolución. Y cuando no hay evolución y el padre manda mal, los niños pequeños lo obedecen por miedo. Pero cuando ya tienen 14 o 15 años, sobre todo los chicos, pues entonces se enfrentan. Se enfrentan hasta un cierto momento. Y cuando ya los hijos tienen 18 o 20 años, pues entonces pues dejarán de obedecer y ya llegará un momento en que tanto tema el padre al hijo como el hijo al padre. Y en todo este tiempo la casa será un desastre de ambiente y de desunión. Y será un hogar desestructurado, que es lo que muchas veces hemos dicho. Es decir, con esto, Hernán, a ver si te parece que responda a tu pregunta. Angélica, no se preocupe, no me preocupo. Y Sandra Robert dice, lo entendemos. Spiedran nos saluda y dice Angélica, profesor, tengo 1 año, 6 meses con usted y estos talleres reconozco que no tengo gran evolución porque todavía no sé sobrellevar a 2 hermanas y mamá maltratadoras poco a poco. Bueno. El estar en un hogar desestructurado, Angélica, y cualquiera que esté en esas condiciones, me acordaba de ti, Spiedra, me acordaba de ti. Es difícil. Es una situación difícil, pero tengo que decirte que tú la has elegido. Antes de bajar, allá arriba, bien asesorada, con tus mejores cualidades, con tu esencia funcionando limpiamente, con el grado de desarrollo que tenga. Pero tú la has elegido porque te conviene. Para superar, tú sabrás lo que dentro de 10 o 15 años, o dentro de 5, o quizás ya. Pero es un camino elegido por ti, porque elegimos dónde venir y elegimos asesorados. Hay otro taller que ya tengo en embrión para hablar de esto. ¿De dónde elegimos? Vas a tener que practicar mucho, Angélica, la regla segunda, no dejarte afectar. Y como consecuencia de eso, pues
también no emitir pensamientos negativos. Que sus malos comportamientos no generen en ti pensamientos negativos. Es difícil, pero es lo que tienes que hacer en tu camino. Y saldrás muy fortalecida y muy adelantada de esa difícil prueba que has elegido tener. De forma que no te desesperes, porque tu mejor parte, tu parte no manifestada, que hablamos hace 4 o 5 talleres de eso, ha elegido que a tu parte manifestada le rodeen dificultades fuertes. Pero eso es porque tú y los que te asesoraron pensaron que podías con ellas. Y no se equivocaron, porque los que asesoraban actuaban solo con capacidades superiores. De forma que ahí tienes una prueba, una confianza en que vas a poder con esa situación. Si llevas año y medio, bueno, esto no es mucho, pero tampoco es poco tiempo. Ya sabes muchas cosas y ya puedes ponerlas en práctica. Sabes bien las reglas y con ellas estarás. Te cuesta sobrellevar esa situación difícil, ese ambiente, califícalo tú, de ese hogar que no es un hogar con la convivencia fácil. Pero es no lo que te ha venido en el camino, no la dificultad que se te ha puesto en el camino, sino la dificultad que tú quisiste vencer, porque es lo que tú necesitabas. Y Spiedra nos dice, mi casa fue desestructurada desde mis 9 años aproximadamente, en que falleció su madre, y se quedó el maltratador. De forma que se puede salir y llegar a ser buscador, incluso después de tener una infancia y una juventud en un hogar desestructurado. Hay que ser muy valiente y muy fuerte para elegir nacer en un hogar desestructurado, Angélica. Entonces, tú eres eso. Ahora falta demostrarlo. Dice Claudio Barba, siempre me gustó mucho hablar con personas mayores. Me contaban cómo vinieron de Europa hacia América, detalles de sus épocas. Sentí que aprendí con cabeza ajena sus experiencias. Las sentía casi. Y sigue como propias. Me sentía en su lugar. Una pena que se esté perdiendo esos diálogos con tanta tecnología mal usada. Sí, efectivamente. La comunicación no se debe perder en hogares estructurados, en hogares evolucionados, a pesar de la tecnología. No se debe perder. No lo perdáis vosotros. Hay reglas. Yo practico el que en la mesa no haya móviles. Pueden estar en el bolsillo, pero no vigentes, útiles, usados. No, en la mesa se está para hablar. Y después de la mesa, si nos sentamos en un sitio más cómodo, pues está para hablar. Y los padres y la confianza que han generado con sus hijos cuando estos eran pequeños hace que en ese hogar estructurado y evolucionado haya unión. Y entonces lo que sucede en otras casas, pues no nos importa. Lo que nos importa es lo que suceda en nuestro pequeño grupo de familiar. Dice Juan Gómez, o sea, cuando estamos arriba ya sabemos el guión de lo que será nuestra futura vida. Sí, Juan, lo elegimos. Hace, casi iba a decir horas, unos pocos días, me vino la idea de, hay que hacer un taller con un título muy parecido a ¿dónde elegimos nuestro destino?
donde elegimos nuestros pasos siguientes. Todavía no tengo el guión, pero tengo la idea. Sí, elegimos arriba, porque arriba estamos en las mejores condiciones. Aquí tenemos los problemas con la jungla, los problemas con los hijos, que pues dan problemas, dan inquietudes, dan preocupaciones, y pues tenemos nuestro motor, nuestra esencia. Pero allá todas las dificultades desaparecen y solo está lo superior, lo de lo uno, lo sutil. Por eso podemos pensar mucho mejor. Pero no podemos actuar, solo podemos pensar, solo podemos hacer propósitos, hacer planes. Y luego aquí nos toca ponerlos por obra. Dice Spiderman, quisiera comentar algo que me ocurrió el pasado sábado. Un primo de mi madre se me vino a la cabeza ese día. Hacía desde la Navidad de 2022 que no lo veía. Voy a seguir el hilo. A los pocos días me dijeron que había muerto ese mismo sábado o tal vez el viernes, no lo sé muy bien. Sí, tú que eres un poco bastante sensitivo, Spiderman, hay ese hecho que comentas, no es la primera vez que lo oigo. Hay como una, llamémoslo telepatía, entre personas que se conocen y siendo uno un buscador que al despedirse haya una unión confusa, sutil, incluso dudosa, pero que existe esa unión. No te sorprendas, no te sorprendas. Lo sutil sucede y no nos damos cuenta de cómo sucede. Y esto es un fenómeno sutil. Y es bueno, Spiderman, que tengas ese don. Es bueno. Cuídalo. Tú sabrás cómo. Dice Hernán Torres, yo también crecí en un hogar desestructurado. Ahora comprendo el porqué. Claro. Sí. Las cosas son para bien. Todo lo que se planea ahí arriba es para bien. Porque lo hacen los seres más, diríamos, inteligentes que pueden intervenir. Lo veremos en el taller de ese tema. Dice CI, profesor, ¿cómo podemos saber si estamos progresando en el camino, si estamos más cerca de nuestro corazón superior? Bueno, CI, primero, sin prisa, sin prisa. Cada cual avanza a la velocidad que le permite su motor. Y su motor es su esencia, lo crecida que esté. Pero la esencia no la vemos. La esencia es el corazón superior más la mente superior. También el cuerpo superior, pero el cuerpo superior no interviene tanto en la evolución. Será cuestión de después. Entonces, lo que tienes que hacer, CI, es tener tranquilidad. Tener confianza en ti. Vamos a ver todo el camino que has recorrido, tú y todos los demás. Y cuando lleguemos a situarnos en el nivel del buscador, sabremos con todo detalle todo lo que hemos hecho antes, todos los pasos que hemos dado, todas las metas que hemos superado, las metas volantes. Y entonces tendremos confianza en que, sabiendo lo que hemos hecho, lo poco que falta por hacer, lo haremos también. Si tienes dudas, es tal vez porque estás pensando en lo que no conviene. No conviene que pienses en cuánto te falta o en cuánto has dejado atrás, sino centrarte
en el trabajo que tienes ahora, que pueden ser algunas reglas que están un poco rebeldes, o que pueden ser los círculos, o que pueden ser, supongo, en todo caso, si has superado todo eso, puede ser la mente superior. Porque no hemos entrado a fondo en la batalla que hay que dar cuando uno ya cumple los cimientos perfectamente, que es la capacidad inferior que menos manejamos. Lo he dicho 1000 veces. Los mentales, el corazón inferior, y los emocionales, las personas emocionales, la mente inferior, la coraza mental. Ese será el siguiente trabajo. Después de las reglas y los círculos, será la capacidad superior en la que estamos más inhábiles, más abandonados. Y cuando esa capacidad esté dominada bien y funcionando perfectamente, cuando sepamos andar sobre las dos piernas y no cojos, sobre una nada más, entonces atacaremos las capacidades superiores, porque estaremos muy bien preparados ya y sin posibilidad de tener grandes dificultades, de tener esa gran dificultad que es consecuencia de cometer error tras error, porque habremos dejado todas las asignaturas pendientes resueltas. Entonces, céntrate, CI, en el presente. No le des vueltas a cuánto habrás hecho hasta ahora y cuánto te faltará, ni cómo de cerca estarás. Tú dices el corazón superior, pero no es la meta segura el corazón superior. Después de las reglas y los círculos está la capacidad desconocida, la capacidad inferior poco usada, que será el corazón inferior o la mente inferior. Y cuando todo eso esté puesto y funcionando perfectamente, entonces atacaremos las capacidades superiores. Porque hacerlo antes es como que a un niño o a un joven de 14 años que trata mal a sus hermanos pequeños, a sus hermanas, que son chicas y que tienen menos fuerza, y que no estudia y saca malas notas, decirle que mejore y que se corrija y que haga esto y que haga lo otro. No lo va a hacer. Bueno, pues preocuparte ahora del futuro es algo parecido a eso. No conviene que pensemos en el futuro. ¿Cuánto nos queda? O si vamos a la velocidad buena. Vamos siempre todos a la velocidad que da de sí nuestro motor. Y nuestro motor es la esencia, con el grado de desarrollo que tenga. Luego, esa velocidad que todos tenemos, que todos tenéis, es la buena, es la vuestra. No puede ser otra. De forma que a conformarse con nuestras fuerzas y procurar mejorar. A ver, que ha corrido él solo. Y sí, Talia González. Buenas tardes, querido grupo de aprendizaje. Llegué tarde por un asunto urgente, pero aquí estoy. Bueno, pues nada, Talia. También ha quedado grabado todo lo que hemos dicho. Dice Angélica, perfecto, profesor, entiendo mejor y más claro, al escuchar me siento mejor. Ok, tengo que vencer con conocimiento de causa. Tengo que ser más mental y escribiendo para cumplir a lo que vine. Sí, usa el diario, Angélica, usa el diario. A grandes males, grandes remedios. Tienes dificultades importantes y tienes que poner en marcha todos los medios. Y el diario es uno de ellos. Tenle cariño al diario. El diario debe ser como tu otro yo, como tu conciencia, porque vayas escribiendo en ella las conclusiones a las que llegas después de las pruebas por las que pasas. Paco Navas. Si el sentido del deber es debo ser bueno, debo amar, porque acepto que no debo hacer aquello que no quiero que me hagan a mí, no, eso es ética, eso es ética. Pero el que está en este nivel lo cumple siempre o solo cuando las cosas le van bien. Lo último. Pero el sentido del deber no es eso. El sentido del deber es las cosas más elementales que debemos hacer superando el no maltratar a los demás. Y ya he dicho algunas, lo podéis ver leyendo el vídeo otra vez, viendo el vídeo otra vez,
ayudar al débil, cumplir tu palabra, tus promesas, ayudar en casa, a tu familia, a tus mayores, respetarlos, porque saben más, ganarte el aprecio y el respeto de todos los que puedas, de los que son así, y de los opuestos, de los matadores, huir. Ese podría ser un esquema. Añádele lo que quieras del sentido del deber, pero no lo confundas con la ética. La ética la veremos el próximo día. El próximo taller veremos la ética y veremos la diferencia entre sentido del deber y la ética. Hoy en día, sentido del deber es no maltratar a los hermanos pequeños, no hacerles rabiar, estudiar y aprovechar el tiempo y el trabajo de tus padres para pagar los estudios. Eso es sentido del deber. No llegar tarde a tus citas, a tus compromisos. Estas obligaciones no son precisamente cuestión de ética. Son más básicas. Por tanto, el debo ser bueno, debo amar, eso no es sentido del deber. Eso ya es ética. Ética es, el sentido del deber más o menos es cumplir lo mínimo con los cercanos. La ética es cumplirlo todo con todo el mundo, incluso con el que te trata mal, claro, con límites, o sea, sin dejarse avasallar. Entonces leo lo que dices. Si el sentido del deber es debo ser bueno, debo amar, porque acepto que no debo hacer aquello que no quiero que me hagan a mí, eso es ética. Pero el que está en ese nivel lo cumple siempre o solo cuando las cosas le van bien. El que pasa al nivel de la ética, eso lo hablaremos en su día, y todos, cuando pasan a un nivel distinto o cuando bajan en un nivel que no han estado antes en él, vienen con el buen propósito. Pero ese propósito lo tomaron con todas las bazas a su favor. Y cuando tienen las dificultades de la vida humana, lo cumplen solo cuando las cosas le van bien. Y cuando le van mal, pues se enfadan y no lo cumplen. Y poco a poco van dándose cuenta y van cumpliéndolo cada vez un poquito más. Cuando las cosas le van bien y cuando las cosas le van medio bien. Y por fin acaban cumpliendo también esa ética o ese sentido del deber cuando las cosas le van mal. O sea que hay una progresión de en qué ocasiones uno cumple el sentido del deber. Esto me recuerda mis primeros tiempos antes de encontrar demasiadas cosas, que yo recuerdo que a los 18 años, a los 20, tenía capacidad para aguantar una adversidad. Si me llegaba una adversidad de cierto peso, yo todavía podía tener buen humor. Pero si me llegaban dos, adiós. Ya se acababa mi buen humor. No diré que me ponía hecho un energúmeno, pero ya no estaba de buen humor, con dos adversidades. Ya digo, cuando tenía unos 20 años o 16, cuando ya empezaba a razonar como una persona mayor. Así que eso ya lo ves, Paco. No se soportan las cosas cuando las cosas van mal. Se actúa, igual pasa con las reglas. El día que haya una dificultad tras otra, pues es posible que te dejes afectar por los comportamientos de los demás. O si viene una faena tras otra, pues es posible que acabes teniendo pensamientos negativos sobre fulano o sobre mengano, que te han hecho las faenas. Pero bueno, pues dormimos en la cama y al día siguiente, pues las cosas deben ser mejores, distintas. No se nos pide más. Nadie nos pide cuentas, Paco. Nadie nos pide cuentas. Dice Gris Díaz, recuerdo de muy pequeña, siempre observé a mi madre y disfrutaba mucho apoyarla en todo lo que pudiera. Y podía sentir
lo que mi madre sufría con mis hermanos mayores, que eran tremendos. Sí, claro. Luego seguiré con tu segundo mensaje. Sí, los que se semejan se juntan y hay una unión especial entre ellos. Y claro, una madre pues distingue el hijo que se porta bien, a lo mejor no le llama evolución, pero sabe que es portarse bien y sabe lo que es portarse mal. Y tiene que tener mucha paciencia con los hijos que se portan mal. Pero si vosotros sabéis que vuestra obligación no es cambiarlos, vuestra obligación no es volverlos evolucionados, no. Vuestra obligación es aguantar sin dejarse afectar por lo que hagan los hijos que no han crecido demasiado. Y eso lo podéis hacer mejor si desde que son pequeños los observáis y veis en qué fallan, qué metas volantes no cumplen. Y como lo vamos a tener todas listadas, las tenéis todas en este gráfico, fijaros que la ética, mejor dicho, la mayor exigencia está aquí, en la línea superior. Ahí está, ahí empiezan ya las cosas magníficas. Pero hasta no llegar a la línea superior, estamos añadiendo cosas positivas, pero que todavía no son magníficas. Son necesarias, condiciones necesarias para poder llegar a la línea superior. Y Italia. Quisiera compartir una cosa buena. Desde el viernes pasado he tenido días una serenidad interna muy profunda. He podido no tomarme personal muchos eventos. Es un estado de paz y me da mucha alegría. Pues enhorabuena, Talia. Enhorabuena porque efectivamente las cosas buenas tienen su premio y ese premio lo notamos. Y ese premio no es por algo que has hecho hoy o el viernes pasado, sino por algo que has ido haciendo mucho antes, meses antes. Y entonces eso va haciendo crecer tu parte no manifestada. Hasta que algún día tu parte manifestada, que es tu mente inferior y la superior con el grado que tenga de desarrollo, entonces percibe ese calor de la esencia en forma de paz y alegría. Sí, así es. Así es. Pues enhorabuena. Enhorabuena porque es una buena señal. Y eso ya no lo perderás. No quiere decir que vas a estar siempre en un estado de paz y alegría permanente, pero esas olas previsiblemente volverán, porque son reflejo de una esencia que ha crecido. Dice Paco Navas, las cosas se planean arriba, como dices, pero vienes y no avanzas o evolucionas muy poco, sin pasar de nivel. Se supone que no importa, será en otra vida, pero solo hay 8. No, ya has vivido 8. Paco, ya has vivido 8. Y en las 8 que has vivido, has llegado hasta aquí, hasta este taller, hasta este camino, que es un camino completo. O sea, se planean, pero las cosas se planean y se desarrollan en toda esta vida. Allá no estuviste planeando las cosas de tus 10 o de tus 20 o de tus 30 primeros años. No, no. Allá planeaste toda la trayectoria para toda esta vida de ahora. Y entonces, pues, a seguir con lo planeado y con las cosas, dificultades, problemas que te vienen en esta vida. Si no entiendes lo que te digo y la diferencia que hay, dímelo. Espero que tengamos tiempo. Dice CI, quizás sea impaciente, profesor, pero estoy satisfecho de cómo cumplo las reglas. Bueno, estupendo, estupendo. Pero ahora, si crees que las cumples ya con suficiente firmeza y seguridad,
a por los círculos, que son más fáciles que las reglas. Te van a costar la tercera parte de tiempo, más o menos. Dice Antonio Cámara, si me piden dinero, éticamente debo darlo, porque a mí me gustaría que me hicieran lo mismo, siempre en la cantidad que sea coherente dar y que no desate las protestas de tu pareja. Es decir, no es cuestión de decirlo, pero que sea algo que tú sepas que ella puede aceptar. Sí. También depende de quién te lo pida y en qué cantidad. Pero si es una cosa que tú puedes dar sin, porque te lo gastas en un desayuno o en una invitación a un amigo, que te encuentres sin dolerte, pues sí. Luis Díaz. Desde pequeña, mi hermana mayor quiso ahorcarme con un pañal y cuando tenía 5 años me tiró de las gradas, de las escaleras, supongo. Pero gracias a la divinidad, aquí estoy. Había un propósito para mí. Gracias a la divinidad, ahora me llevo muy bien con todos mis hermanos. No les guardo resentimiento por lo antes ocurrido. Sí, pues muy bien, así debe ser. Menuda hermana. Se puede, o sea, si uno tiene un motor potente, puede con cualquier dificultad y con cualquier trato con personas poco evolucionadas. La tolerancia, la capacidad de mantenerse tranquilo o tranquila entre una persona evolucionada y una que no lo es, depende de la altura que haya. Pero sobre todo, la diferencia de altura, pero sobre todo depende de lo alto que esté la persona más elevada. Si la persona elevada está muy alto, muy arriba en la escala, entonces puede admitir una gran diferencia. Ahora, una persona poco evolucionada del nivel 2, si está compartiendo la vida con una persona un poco menos evolucionada que ella, van a soltar chispas. Y si son pareja, va a haber posiblemente separación. ¿Por qué? Porque ninguno de los dos tiene un motor fuerte. Y entonces las chispas van a saltar y van a provocar incompatibilidades. O sea que, estando vosotros muy altos, vais a poder aguantar la convivencia con personas que tengan mucha diferencia de nivel, porque sabréis no dejaros afectar. Y sabréis comprender y sabréis convivir y tener tolerancia con las personas menos evolucionadas. Dice Spiderman, esta semana he tenido varios problemas. Traté de aceptarlos estoicamente, pero a veces me han generado pensamientos negativos que he podido eventualmente aniquilar. Sí, claro, no somos de hierro, no somos de cemento, somos humanos. Y entonces, pues si hay varios problemas, uno detrás de otro, pues llega un momento en que ya nuestra capacidad de aguante pues se resquebraja. Y efectivamente, pero claro, fijaros en qué nos fijamos. Prestad atención a que es que no nos permitimos ni pensamientos negativos. ¿Cuánta gente hay que hace esto? Poquísimos. Los pensamientos no tienen ninguna importancia. No van a ningún lado, pero nos perjudican por dentro. Entonces, el que tengamos tan estrecho margen para permitirnos cosas negativas es lo que nos hace ser capaces de mejorar en temas sutiles más elevados. Y finalmente los aniquilamos, los pensamientos negativos, los descartamos. Aunque hayamos tenido adversidades, pero sabemos decir, bueno, pues oye, pues nada, dentro de 5 años de esto ni me acordaré, pues entonces tampoco voy a darle mucha importancia. Dice Jay,
Me encanta escuchar su taller, Fernando, siguiéndole desde 2017. Grandes consejos de vida me ha dado. Ya lo creo, Jay, ya lo creo. 8 años, pues debes estar muy bien, porque si me has aguantado 8 años, significa que habrás hecho muchas cosas. Dice Paco Navas, me sorprende tu respuesta. ¿Y en qué te basas para saber que estoy en la 8? Bueno, ¿veis? Estas cosas surgen de pronto y pues yo al principio, por unos cálculos que hice hace 40 años o 38, deduje que estábamos en la 6ª reencarnación, que había habido 6 bajadas de todo el filum, que éramos del orden de 12.000 humanos, 12.000 millones. 12.000 millones habíamos bajado 6 veces. Pero retocando el tema y con datos que han salido más recientemente, que no había dentro de hace 40 años, de que la vida del ser humano no es 400.000 años, como se decía hace 40 años, sino que en Atapuerca, que es de 1900 muchos o 2000 y poquitos, se ha visto que por lo menos 800.000 y quizás 1.200.000. Y más tarde de Atapuerca se ha visto que 2 millones de años como humanos, e incluso se abre la posibilidad de que sean 3 o 4. Entonces, por eso yo he cambiado de 6 a 8. Y ahora digo, más bien 8 ocasiones hemos tenido de bajar aquí. Pero eso, Paco, son todos, todo el filum. Yo me imaginaba que todo el filum, los 12.000 millones de humanos, estamos en una inmensa botella allá arriba. Y por abajo hay un agujerito y por ahí van cayendo al planeta los que se encarnan. Y luego otra vez suben arriba y se ponen arriba de la botella. Y siguen bajando, siguen. Y cuando la botella se ha vaciado y ya el que se había puesto al principio ya está a punto de bajar, entonces eso es una encarnación. Y si en la Tierra hay muchas personas, como pasa ahora, esa encarnación viene en, a ver si me acuerdo de memoria, en 100 años. Baja todo el filum. Pero hace 2 millones de años, los poquísimos 125.000 que había daban para que ese filum tardase 1 millón de años en bajar. Por eso todos hemos bajado ya 8 años. Me puedo equivocar en una vez. Todos hemos bajado 8 veces, Paco. Lee un taller que tiene que ver con el filum. Está hace ya como 1 año. Suga, ¿se podría ser ético sin dar dinero? Sí. Sobre todo si no lo tienes, por descontado. No deja de ser ético por eso, efectivamente, Suga. Pero ya se hablará de ética cuando toque, efectivamente. Bien, pues ya hemos llegado ya a las 9, de forma que el próximo día seguiremos con la siguiente meta volante, que es la ética. Y fijaros que ya estamos empezando a decir cosas positivas. El sentido del deber es más positivo que el libre albedrío, más positivo que el ser tú mismo, porque ya empiezas a hacer cosas que son positivas. Hasta entonces, amigos.